Estimados alumnos, nuevamente con ustedes su maestra Aidesa Gastume. Me da gusto saludarlos y le pido a Dios que estén aprendiendo de la palabra. Ya vamos por la lección número 8 y en esta oportunidad el tema es la salvación. Verdaderamente es un tema de mucha importancia por la trascendencia que tiene, pues es la puerta para llegar a alcanzar la vida eterna. El propósito es que el alumno explique lo que se incluye en la salvación y esté seguro de su propia salvación y que por ello exprese gratitud, alabanza y adoración al Señor Jesucristo. Debemos alabar a Dios porque solo su sabiduría pudo idear nuestra salvación y únicamente su omnipotencia pudo realizarla. Les voy a compartir varios subtemas y en realidad son 3 subtemas. La necesidad de la salvación es uno. El 2, lo que abarca o incluye la salvación y la forma en la que puede recibirse la salvación. Vamos a hablar primero de la necesidad de la salvación. En cuanto a la salvación, por lo menos hay 4 razones por las cuales necesitamos salvación. Veamos cuáles son. Porque todos los hombres son o somos pecadores, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque el pecado ha contaminado la totalidad de la persona y porque el pecado trae condenación eterna. Vamos con la primera. Porque todos los hombres somos pecadores. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. Y en los versículos 10 y 12, siempre de Romanos 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En segundo lugar, porque el pecado ha contaminado la totalidad de la persona. Isaías 1:6. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Si nosotros vemos aquí, se está refiriendo al cuerpo, dice, porque, y dice, herida, hinchazón y podrida llaga. Eso era lo que nosotros éramos antes. Pero cuando el cuerpo se afecta, también se afecta el alma y también se afecta el espíritu. Por eso es que dice que se contamina la totalidad de la persona. En tercer lugar, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Eso quiere decir que no puede justificarse a sí mismo. Era necesario alguien que viniera a justificarnos. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces vemos de que la ley no nos puede justificar. En Tito 3:5 dice, nos salvó, ¿quién? Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Eso es lo que dice Tito 3:5. Dice que nosotros no somos salvos por nuestras obras de justicia, sino que por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, es que somos salvos. Y quien nos salvó, como ya dijimos, fue Jesús. En Efesios 2:8-9,
Muy conocida esta escritura, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvos por medio de la fe, lo creemos, y no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, y no por lo que hacemos, porque nada de eso nos salva. Las obras son una consecuencia de nuestra salvación, pero no nos sirven para ser salvos. Y en cuarto lugar, porque el pecado trae condenación eterna. Entonces vemos en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que se paga por el pecado, la muerte. Y ya pues lo hemos mencionado, que en la Biblia cuando habla de la muerte no se refiere a la muerte física, porque todos vamos a morir físicamente, pero se refiere que muerte es separación de Dios, o sea, pasar la eternidad separados de Dios en un lugar que se llama lago de fuego y azufre o infierno. Y en Romanos 2, 6, 8 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces vemos de que si perseveramos bien, como dice, en el bien hacer, entonces buscamos gloria y honra e inmortalidad. Pero cuando no es así, entonces, ¿qué cosechamos? Ira y enojo a los que son contenciosos, dice, a los que son peleoneros y no obedecen a la verdad, sino que a la injusticia. Entonces vemos que el pecado trae condenación eterna. El segundo tema o subtema es lo que abarca o incluye la salvación. Aquí vamos a ver 8 cosas muy importantes. 1, la sustitución y la imputación. 2, la propiciación. 3, el perdón. 4, la justificación. 5, la regeneración o nuevo nacimiento. 6, la adoración. 7, la santificación. Y 8, la glorificación. Vamos con la primera, la sustitución y la imputación. Hablemos primero de la sustitución. ¿Qué es esto? Dice, es uno que tomando el castigo de otro, o sea, es uno que toma el castigo de otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se adjudicó el castigo que nosotros merecíamos, porque nosotros éramos los que merecíamos ir a la cruz, pero resulta que tuvimos un Salvador. En el Antiguo Testamento se hacía de una manera diferente. Por ejemplo, Levítico 4, del 1 al 4, dice, Jehová le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a las puertas del tabernáculo de reunión y ahí pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová.
¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento el sustituto fue un becerro sin defecto. Pero ahora, nuevamente en el Nuevo Testamento, el sustituto es Cristo. En 1 Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, aquí nos dice que Cristo padeció, pero solo lo hizo una vez. No hay ya más sacrificios, sino que eso fue suficiente. Y por eso es que nosotros ahora somos justificados. Bien, ahora veamos qué es la imputación. Es atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Se usa en el sentido de atribuir a alguien algo que no le pertenece por naturaleza. Jesús fue sin pecado, pero Él fue quien se atribuyó a Él mismo la responsabilidad de nosotros. Él la llevó y la llevó hasta la cruz. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nos dice, que Él fue el último cordero. Se dan cuenta que en el Antiguo Testamento se usaba un cordero, pero ahora Él es el último cordero y ya no más sacrificios. Y ese cordero es el que quita el pecado del mundo. En 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Gracias al Señor, porque Él llevó nuestros pecados. Eso lo dice 1 Pedro 2:24. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta? Dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Imagínense, molido, dice, por nuestros pecados. Él llevó el castigo. Él se atribuyó eso a sí mismo. Bien, ahora veamos qué es, en segundo lugar, la propiciación. ¿Qué es esto? Es la obra por la cual se quita la ira de Dios. Fíjense pues, la ira de Dios por el pecado y se satisface su justicia. Eso solo lo pudo hacer alguien que verdaderamente tenía la capacidad para hacerlo. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pecado pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que hasta paciencia nos tuvo nuestro amado Dios. Pero dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Así es la situación. Y en 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todos los del mundo. Y en el 4:10, Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Ven, tenemos varias escrituras que nos están hablando de la propiciación. En Hebreos 2:17 también dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Miren qué interesante, dice, el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Sus hermanos somos nosotros, aunque en realidad por eso fue que él tuvo que humanizarse para ser como nosotros. Y aquí nos llama hermanos, pero nosotros cuando los reconocemos es nuestro Señor y nuestro Salvador. En Levítico 16, 14, 6 hacían algo diferente. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Se dan cuenta? Aquí se usó un macho cabrío. Y miren todo lo que hizo con la sangre el sumo sacerdote. En Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Por qué dice esto? Porque una vez al año entraba el sumo sacerdote en el propiciatorio para hacer la expiación. Y en el versículo siempre de Levítico 16:34, y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Yo les sugiero leer todo el capítulo 16 para entender mejor todo lo referente al día de la expiación. O sea que la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En este caso fue nuestro Señor Jesucristo. Él eliminó nuestra culpa muriendo en la cruz en lugar nuestro. En tercer lugar, tenemos el perdón. Estamos hablando de lo que incluye o abarca la salvación. Se necesita el perdón. Veamos qué hizo Dios con nuestros pecados. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se dan cuenta? Lo que hace de color grana los convierte en blancos como la nieve. Y si es carmesí, usa la blanca lana. Eso es un cambio que Dios hace con nuestros pecados. En Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó
salvar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Ven? Allá los cambió de rojo a blanco, pero aquí dice que los pecados se los está echando tras las espaldas. Pero sigamos leyendo. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro las rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aquí dice que los olvida, no se acordará de más, ya no más de nuestros pecados. En el Salmo 103, 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Se dan cuenta? Que aquí dice que los puso lejos, lejos como el oriente del occidente. Así Él aleja nuestras rebeliones. Y en Micaías 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y vaya cuántas veces la ha tenido. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire, ahora dice, eso es lo que Dios hace con nuestros pecados. Los echa en lo profundo del mar. Ya vimos que se le olvidan, los aleja como el oriente del occidente. Luego también dijimos de que los echa tras sus espaldas. Miren qué misericordia del Señor. Ahora vayamos a la cuarta condición, la justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un acto legal, por el cual nos declara como si nunca hubiéramos pecado, dándonos la justicia de Cristo. Entonces vemos que yo esto lo comparo con cuando nosotros venimos al Señor, lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Traemos, como quien dice, nuestra hoja totalmente llena, negra de todos nuestros pecados. Pero cuando Él nos justifica, nos declara inocentes, entonces nuestra hoja queda totalmente en blanco. Lástima que rapidito volvemos a escribir en ella. Bien. En Romanos 5, del 1 al 11, se pueden identificar algunas consecuencias de la justificación para que eso quede más claro. Yo solo les voy a dar un ejemplo y les voy a poner en qué versículos se encuentran las justificaciones. Pero sí les agradecería de que ustedes lo lean y complementen estos versículos. Entonces, el primer ejemplo está en el 5:1. Ahí dice, tenemos paz para con Dios. En el 5:2, 5:3, 5:5, 5:9, 5:10 y 5:11 están las siguientes justificaciones. Bien, aquí esta es la primera parte y luego vamos a pasar a la segunda.